Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí con José Carlos Bermejo. Hoy vamos a pues hablar acerca de Historia de un Estado fallido, este libro que ha editado Almuzara sobre la historia de Afganistán, de José Carlos Bermejo, catedrático de Mérito de la Universidad de Santiago, que ha escrito además ensayo crítico, también sobre historia de la filosofía, y este libro tan interesante de historia de Afganistán, un país que, pues que está de actualidad, lamentablemente por las cuestiones políticas, incluso también religiosas, que están ocurriendo dentro de lo que es el Estado afgano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues la verdad que tenía muchísimas ganas de entrevistarte porque, me está encantando el libro. Te admito que pensaba que al principio que era una historia, digamos, al uso, y me ha gustado muchísimo el hecho de que enfocas, al final enfocas algo tan complicado como es historia de Afganistán, que es un estado sobre el que hay muchísimos tópicos, sobre el que hay muchísimo desconocimiento en general sobre la sociedad afgana y su propio estado. Y desde luego sobre un territorio que ha sido, que se considera como destructor de imperios, ¿verdad? Sí, La verdad que, lo primero de todo, ¿cómo llegaste a este tema pues qué te interesó de esta historia de Afganistán? mira, yo llegué a este tema por una razón personal. En el año 2017 vino a la Universidad de Santiago, desde la Universidad de Herat, un chico que se llama Ali Kosia, ¿no? Que era estudiante de historia y que era del grupo minoritario de los Hazara, ¿no? Yo le impartí dos asignaturas, empecé a conocer un poco la historia de Afganistán. Bueno, él cuando llegó solo hablaba inglés, pero al año ya hablaba español. Y sí, Estoy. Hola, hola, sí, estoy. se paró, va. Sí, como que se paró la imagen. Mira, bueno, yo llegué, repito, por razones personales, yo conocí a este chico, me contó la historia de su familia y yo le encargué que escribiese una especie de autobiografía que está publicada en la editorial Lacal, ¿no? Que se llama Afganistán, una república del silencio, ¿no? La expresión república del silencio, este grupo minoritario que se llaman los Hazara, ¿no? Se llaman ellos a sí mismos la República del Silencio. Este es un grupo muy interesante porque no se sabe su origen, pero parece, la mayoría de los autores dicen que descienden de los mongoles. Tú si ves un hazara dices que es un chino, no tiene los rasgos típicos, digamos, de la gente de muchos países musulmanes, ¿no? Que tienen unas características físicas muy definidas, ¿no? Entonces yo me empecé a interesar por la historia de Afganistán, por él. Yo le traduje, él escribe en inglés, yo le traduje al castellano el libro en Akal, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo porque es una biografía de él desde su infancia en una aldea montañas, en el centro de Afganistán, hasta su emigración a Herat. Él estudió en una madrasa, lo expulsaron después de la madrasa por criticar a los mulás, claro. Y pasó a la universidad y así llegó a Santiago. Entonces yo lo conocí a él y conocí a su familia y tengo un trato directo con ellos, ¿no? Y eso fue la primera razón que me llevó a interesarme por la historia de Afganistán, que es una historia muy complicada porque es un país artificial, ¿no? Muy complejo, no tiene unidad geográfica y las fuentes históricas también son muy complejas porque en Afganistán los idiomas principales son el pastún y el dari. El dari es un dialecto del persa, ¿no? Pero en el pastún hay prácticamente escritos libros, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿cuál es la historia de Afganistán escrita por los afganos? Es un libro de un historiador que se llama Faiz Khatib, encargado por el emir que fundó Afganistán. Es una tremenda crónica de 4.000 páginas, ¿no? En donde se suceden guerras y guerras y enfrentamientos, ¿no? Eh, pero es el único libro que hay. La bibliografía fundamental es inglesa, ¿no? Y en parte rusa. Yo la rusa no la pude consultar porque no sé ruso, ¿no? Pero vamos, mayoritariamente la bibliografía es inglesa, ¿no? Entonces, a mí me interesó mucho la historia de este chico y de su familia, que está recogida en su biografía, ¿no? Bueno, es una biografía muy cortita porque está escrita cuando él no tenía ni 30 años, ¿no? Él tuvo que luego venir a España
y tiene asilo político porque estaba amenazado de muerte por los talibanes, ¿no? Los talibanes ya estaban empezando a ascender mucho antes del año 21 y él en el año 20 ya llegó aquí, ya le dieron el asilo porque las amenazas de muerte eran muy grandes, ¿no? Incluso dentro de las universidades, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy interesante Afganistán? Bueno, es muy interesante porque lo que nosotros llamamos ahora Afganistán no tiene nada que ver con la geografía histórica de Afganistán. En Afganistán hubo dos imperios en nuestra Edad Media, el imperio de Gor. Gor está en el mismísimo centro, en las montañas, que es donde es este chico, y el imperio de Ghazni. Abarcaban parte de Pakistán, parte de la India, parte de Irán, ¿no? Entonces, esos imperios son muy grandes. Es decir, mucha gente conoce las estatuas budistas de Bamiyan, que las destruyeron los talibanes. ¿Por qué hay un monasterio budista en Afganistán que es musulmán? Pues porque por ahí pasaba la ruta de la seda, ¿no? Entonces, Afganistán, en principio, el Afganistán de ahora es una construcción artificial de 1890, que es la época en la que yo estudio, ¿no? A partir de un tratado entre el Imperio Ruso y el inglés para crear un tapón entre los dos, ¿no? Entonces, las fronteras actuales son esas y Afganistán se creó a propósito para que estuviese aislado, ¿no? O sea, Afganistán, cualquiera que mire un mapa físico que se encuentra muy fácil en internet, verá que tiene una columna vertebral muy grande, que son las estribaciones del Hindu Kush, unas partes de montaña al norte que tienen una altura media de 2.000, 3.000 metros sobre el nivel del mar, que son la frontera con China. Afganistán tiene frontera con China, ¿no? Y luego partes de desierto, que son las que vemos más en las pelis americanas cuando los marines combaten ahí con los talibanes, ¿no? Entonces, Afganistán tiene ríos grandes, pero no son navegables. No tiene acceso al mar en los límites que le impusieron los ingleses y los rusos en 1890. Y los afganos querían que le hiciesen un ferrocarril. Tú sabes, y lo sabemos todos, incluso por el cine, que el ferrocarril es indisociable de la India, ¿no? Es el medio fundamental de transporte. Los ingleses dijeron, aquí no se hace ferrocarril. Los rusos querían que se hiciese un ferrocarril que fuese desde el mar Caspio, ¿no? El mar Caspio es la frontera entre Irán y Rusia, ¿no? Del mar Caspio bajando por Herat, que es la ciudad donde vivió este chico, que fue siempre iraní, y bajase hacia el sur, hacia Kandahar y Helmand, y entrando en lo que sería ahora Pakistán, ¿no? El ferrocarril no se construyó y entonces Afganistán se crea como un estado aislado, ¿no? A propósito, ¿no? Para impedir que los rusos avancen hacia el sur y que el imperio inglés se quede tranquilo. Los ingleses intentaron lo que tú estabas diciendo, 3 veces conquistar Afganistán, perdieron las 3 guerras. Los rusos no conquistaron Afganistán, fueron llamados por el gobierno, pero no lo pudieron controlar. Y la OTAN tampoco lo pudo controlar. ¿Quién lo pudo controlar? Hombre, indirectamente Alejandro Magno, que llegó hasta la mismísima frontera con la China y fundó 2 reinos, que son la Bactriana y la Sogdiana, ¿no? Sí, porque de hecho, digamos, el máximo conquistador de Afganistán es Alejandro Magno, porque al final, bueno, sabemos que la Unión Soviética, y saltando de los siglos, bueno, pues sabemos que la Unión Soviética fue derrotada en Afganistán, también lo ha sido Estados Unidos, los británicos varias veces, pero bueno, Alejandro Magno dejó su legado, y de hecho me ha llamado muchísimo la atención porque en este libro no solo hablas acerca de lo que es la historia en sí, sí que es cierto que digamos, y sobre todo a mí me ha venido muy bien porque yo no conocía la historia de Afganistán, haces una síntesis que es cierto que tú dices en el libro que es muy larga, pero para ser una síntesis, pero que es tremendamente interesante y sobre todo sí que es una síntesis si lo tenemos en cuenta que comparado con el libro en las 4.000 páginas, está claro. Pero bueno, cualquier cosa sería una síntesis, ¿verdad? Pero hablaba de Alejandro Magno, y Alejandro Magno funda varios reinos, bueno, los sucesores fundan varios reinos en ese territorio afgano. Y lo que me ha llamado mucho la atención es que hablas de las diferentes etnias y que hay algunas que incluso pueden descender de los propios griegos. Sí, mira, en un capítulo del libro yo analicé un viaje, vamos a ver, en el libro hay muchos libros de viajes, ¿no? Se citan muchos libros de viaje. El libro de una expedición que dirigió Elphinstone a Kabul a comienzos del siglo XIX, en ese libro, bueno, esta es una expedición como la hacen los ingleses, ¿eh? Llevaban topógrafos, astrónomos para medir latitudes, geógrafos, y normalmente los oficiales ingleses tenían una formación cultural muy grande, ¿no? Entonces, en ese capítulo, habrás observado que yo hablo de lo que ahora es el Nuristán,
que es una población que si aún entras en internet verás que la gente es rubia, ¿no? Que la gente es rubia y que ellos mismos decían en esa época que descendían de los griegos, ¿no? Esos reinos, ¿cómo los fundó Alejandro? Alejandro iba, los griegos lo que hacían era fundar ciudades, ¿no? Y en esos dos reinos de Bactriana y Sogdiana fundaron las ciudades. Tienen un patrimonio arqueológico impresionante, ¿eh? Ahí hay yacimientos donde salen miles de monedas griegas en plata. Esas ciudades pervivieron hasta que Gengis Khan las destruyó, las murallas, los sistemas de irrigación a propósito, ¿no? Pero o sea, consiguieron sobrevivir como reinos autónomos, ¿no? En unas zonas de montaña muy verdes, próximas al Himalaya, y en donde incluso se conservan los caracteres físicos, ¿no? Porque tú dices, pero hay una cosa que la gente no sabe, los nazis tuvieron muchísimo interés en Afganistán, ¿no? Y en el norte de Afganistán hay un libro de culto, desgraciadamente, que es Mi lucha, de Hitler, porque estos rubios dicen que nosotros somos arios, no somos semitas, ¿no? Claro, tú piensas una cosa, la gente dice, Afganistán, el árabe, no, en Afganistán no habla árabe nadie. El dari es un dialecto del persa, y el persa es un idioma primo del griego y del latín, ¿no? Y en la zona del Nuristán, que fue también incorporada por la fuerza por el emir Abdur Rahman Khan, se hablaba un idioma parecido al sánscrito que desapareció. Estos pobladores odiaban a los musulmanes, no eran musulmanes. Y en el capítulo ese se reconstruye cómo hacen el sacrificio y cómo es su religión, según una descripción que hace un mulá afgano que va con el ejército inglés y recoge los nombres de los dioses, los ritos, y se ve que eso no tiene nada que ver con el resto. Entonces, ellos dicen, nosotros descendemos de Alexander. Alejandro lo llaman Sikander, ¿no? Nosotros descendemos de Sikander, nosotros somos griegos. Eran griegos en ese momento. Su oración principal a su Dios era que líbranos de los musulmanes, ¿no? Este emir conquistó esa zona que llamó Nuristán, el país de la luz, y esa cultura se borró del mapa, ¿no? Entonces, es lo que tú dices, la única persona que consiguió crear dos reinos ahí fue Alejandro Magno. Después hubo imperios autónomos, pero con unas extensiones geográficas que no tienen nada que ver con ahora, ¿no? Es decir, porque date cuenta que toda la parte oriental de Irán, o sea, la provincia de Herat, la provincia de Farah, la provincia de Neoroz, eso siempre fue Irán. De hecho, Irán tiene deseos expansionistas en esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa zona además es donde están los grandes embalses de los grandes ríos. Irán tiene un problema crónico de falta de agua y no descartemos que algún día a Irán, que tiene un exceso de población, más de 100 millones, un déficit crónico de agua y unos embalses, esos embalses dependen el agua de ellos, ¿no? Que algún día Irán conquiste eso, ¿no? La gente no sabe que en Irán hay 120.000 soldados del antiguo ejército afgano que, como se decía, se fueron con armas y bagajes, cuando el triunfo de los talibanes. Esos afganos los están mandando como mercenarios a Ucrania, algunos. Pero si a Irán un día le da la venada de decir, bueno, voy a conquistar Herat y todas esas zonas, son persas, ¿eh? En el sur de Afganistán, en el suroeste, funciona la moneda iraní, no funciona la moneda afgana, el tomán, no funciona el afganí, ¿no? Entonces, bueno, es un país muy interesante y muy inestable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué hizo Inglaterra? Inglaterra perdió 3 guerras, algunas están descritas ahí, y las perdió por la misma razón que los rusos y que los norteamericanos y la OTAN. Es un país muy fragmentado. Hay zonas en donde son fundamentales los pasos de montaña. Si tú cierras el paso de montaña, ahí no hay ejército que entre, ni con tanques ni sin tanques. Es imposible, ¿no? Hay una zona en el noreste de Afganistán que se llama Tayikistán. Solo tiene un acceso por un valle y ahí no se puede entrar. Lo que hicieron los habitantes desde siempre es se colocan en el desfiladero, en los bordes de las montañas, y desde ahí atacan. Los rusos y los norteamericanos no podían meter tanques ahí porque un cañón de un tanque no sube más que 45 grados. Entonces tú te sitúas por encima de los 45 grados del cañón y no puedes hacer nada. No se puede entrar, ¿no? Entonces, en Afganistán es muy difícil controlar el país por esa razón, porque está totalmente fragmentado, ¿no? ¿Cómo lo logró dominar Abdur Rahman cuando crea el Estado? Porque los ingleses deciden que
uno de los pueblos de Afganistán, que son los pastunes, a los pastunes en las pelis inglesas y en las novelas le llaman los patanes. Y formaron regimientos para el ejército inglés como los gurkhas, ¿no? Que a la gente le suena más, ¿no? Regimientos de gente muy belicosa y muy eficaz, digamos, en la guerra, ¿no? Bueno, pues estos señores decidieron que los afganos eran lo mismo que los pastunes. Es un poco lo que se dice aquí de porque si España es Castilla o no, ¿no? Si Castilla aniquiló a los demás pueblos de España o no, es el mismo problema. Para los ingleses, los pastunes son los afganos son los pastunes. A este señor le montaron a fábricas de armas modernas en Kabul, montó un ejército muy moderno, muy bien armado. La administración se la construyeron un primer ministro que aparece en otro capítulo al final del libro, que es un hindú, un sikh, que es el primer ministro que le monta todo el sistema político. Y con eso los ingleses dicen, bueno, tú unificas el país, nosotros te pagamos una cantidad al año, nos comunicamos con embajadores y ahí dentro haz lo que quieras. ¿Y qué hace para unificar el país? Reprimir a los demás pueblos, crear un Estado que yo defino como terrorista a partir de un libro inédito que no está publicado en ningún idioma porque la autora no lo pudo publicar. Está en la Fundación Wellcome el manuscrito, no lo pudo publicar porque el sultán estaba apoyado por la reina Victoria, ¿no? Entonces él monta un régimen con policía secreta, con cárceles secretas, con torturas, con ejecuciones y por la violencia en el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que se ve un poco en el libro, que Afganistán nace como un Estado muy fuerte militarmente, pero fragmentado, y en donde un grupo domina a los demás. Todos los talibanes son pastunes. Todos los talibanes son pastunes. Y los mayores enemigos de los talibanes son los Hazara, los que siguen machacando, digamos, en la actualidad. Abdurrahman ordenó exterminarlos. En el libro se recoge la orden que se llama Firman, que se maten a todos los hombres y que se vendan a todas las mujeres y niñas como esclavos. Conquista el centro del país, que era otro imperio, entre comillas, que se llamaba Hazarayat, ¿no? Y a partir de ahí sigue todo igual. Entonces, ¿cuál es el problema de Afganistán en una visión sintética? Que hay el poder que se basa en la fuerza militar. Al basarse en la fuerza militar, no existen garantías jurídicas, ¿no? No hay un Estado de Derecho fuerte, por eso es un Estado fallido. Y si tú tienes poder militar y no hay garantías jurídicas, ¿qué te vas a corromper? Es que si no te corrompes, es que eres tonto. Casi prácticamente lo tienes todo. Bueno, y de hecho la corrupción en Afganistán en los últimos, años de lo que es el gobierno afgano, yo por los reportajes que he podido ir leyendo en la prensa y en diferentes medios de comunicación ha sido bastante grande, pero bueno, aunque esto hablamos del siglo XIX, ¿no? Con la creación de este Estado. Este libro también, entre otras cosas, viene a arrojar un poquito de luz acerca de un montón de mitos, por ejemplo, en torno a lo que es el propio Afganistán. Es verdad que Afganistán no es un país rico, pero tampoco es un país pobre. Y luego, cierto es, sobre todo porque cuando, digamos, desde un punto de vista europeo, pensamos en Afganistán, prácticamente se piensa en la pobreza, ¿no? En un país casi de pobreza extrema, donde, pues, por ejemplo, no hay esos minerales, además en gran cantidad, como comentas en el libro, o por ejemplo, que no es un país que prácticamente es en su totalidad un desierto, aunque no lo es, aunque me llama la atención que sí que hay muchas zonas que son desérticas también por la acción del hombre, ¿no? Pero desde luego viene a desmitificar un poco también esto. Digamos, Afganistán es un país rico, es un país que no tiene medios para obtener esa riqueza que posee. Vamos a ver, Afganistán es un país rico. Lo que pasa es que tú fíjate qué cosa más curiosa. Cuando se descubren yacimientos de gas y de petróleo, Rusia e Inglaterra llegan al acuerdo de que no se exploten. Entonces, hay yacimientos de petróleo que no se pueden explotar. Es prácticamente algo antiimperialista. No, claro, es que Afganistán nunca fue la colonia de nadie. Es un estado muy raro, nunca fue dominado por nadie, ¿no? Y las riquezas no se explotan. Ahora tiene la mayor reserva mundial de litio, que es fundamental para las baterías, y tiene muchísimas más reservas. ¿Quién está ahora en Afganistán? Según me cuentan los afganos que yo conozco, que siguen teniendo, están todos aquí como asilados, pero tienen, gracias a los teléfonos móviles, siguen pudiendo tener contacto con su familia en Irán y con su familia allí, ¿no? Entonces, ¿sabes quién está? La única persona, los únicos que pueden circular libremente por Afganistán ahora, los chinos.
Los chinos ni son violentos ni gastan, no son violentos, no necesitan ejercer la violencia para controlar el país. Lo que hacen los chinos es, por ejemplo, que están explotando las minas y distintas industrias, ellos pagan una protección a los talibanes y los talibanes ya se encargan de que ellos estén seguros. Los chinos van a Afganistán a ganar dinero, ¿no? Van a ganar dinero. Por ejemplo, Afganistán es el país del mundo que produce el mejor azafrán del mundo. El azafrán es más caro que el opio. Es mucho más caro que el opio al kilo, el kilo de azafrán. De hecho, el gobierno anterior, como el azafrán solo lo cultivan las mujeres, el gobierno anterior favoreció muchísimo el cultivo de azafrán para que las mujeres tuvieran un ingreso y para sustituir al del opio. Pero los afganos no pueden hacer una industria de exportación internacional del azafrán. ¿Quién la hace? Los chinos. Los chinos. Montan las industrias, le pagan a los talibanes la protección, digamos, mafiosa, la protección armada. ¿Y la mano de obra es china? No, la mano de obra es afgana. La mano de obra es afgana. Ellos van allí, o en tal caso van los dirigentes. Por ejemplo, el azafrán solo lo cultivan las mujeres, ¿no? Afganistán es un gran exportador de productos agrícolas, yo lo pongo ahí, sobre todo de productos agrícolas hacia Pakistán. Y Pakistán les exportan productos industriales, ¿no? Para la balanza de pagos de Pakistán es fundamental Afganistán. Pakistán, además, es un país que tiene un presupuesto militar desproporcionado y esa rotura de equilibrio sería terrible, ¿no? Entonces, Afganistán es el primer exportador mundial de frutos secos y de un montón de productos más, pero los podía explotar mucho mejor. El problema es que no hay ningún tipo de seguridad. Mira, te puedo contar una anécdota de una de estas chicas que está aquí refugiada. Su padre es un comerciante que trabaja llevando básicamente comida de Irán, ¿no?, a Kabul. Pues como funciona Afganistán es lo siguiente. Tú imagínate que nosotros tenemos una empresa con 3 camiones y llevamos pasta de comer, ¿no? Los talibanes paran en la carretera. Como ahora no existe el Estado de Derecho, la única ley es la Sharia, los jueces son los mulás, que son los mismos talibanes, nos paran los camiones 3, 4 talibanes y nos dicen, a ver, tenéis que pagar el impuesto de no sé qué. Pero ese impuesto no existe, pero es que si no pagáis el impuesto nos quedamos con los camiones. Tú le pagas el impuesto, luego vas a protestar a un juez islámico que es un mulá y normalmente les da la razón a ellos. Entonces, como no hay actualmente no existe un sistema judicial, es religioso. El ejército es talibán, la policía es talibán, el sistema jurídico es la religiosa que es talibán. Entonces, si no hay garantías, no puede haber desarrollo económico. Luego más veces, Afganistán tuvo 3 oleadas de modernización. Es un país muy raro, quiero decir, es como Irán. Tú vas a una ciudad y una parte parece Europa y otra parte son como los slums, los barrios de las ciudades indias. Kabul tiene 5 millones de habitantes, eran 20 millones de habitantes, pero claro, hay partes de la ciudad que no tienen nada que ver con las otras, ¿no? Entonces, en Afganistán hubo 3 oleadas de modernización y de industrialización, una con la monarquía en los años 20 o 30, otra con los rusos y otra con la OTAN. Tú ya sabes que es muy típico que la gente diga, ¡ay, la OTAN, el colonialismo, el imperialismo, los americanos! No, mira, la OTAN en la intervención europea fue positiva para Afganistán si no se hubieran ido. Invirtieron mucho dinero, pero ese dinero cayó en manos de la corrupción, ¿no? En Herat existe una universidad. Tenía, por ejemplo, una facultad de informática muy buena. Todos los profesores se marcharon cuando llegaron los talibanes. El rector de la Universidad de Herat ahora es un talibán que no sabe leer. Que no sabe leer. Ellos venían aquí con el programa Erasmus. Los soviéticos hicieron, o sea, la OTAN, y bueno, OTAN más Estados Unidos, hizo hospitales, hizo escuelas, las mujeres empezaron a estudiar, ya habían empezado a estudiar con los rusos y antes con la monarquía, pero es como un péndulo. Viene la modernización, los mulás, cuyo poder está en el mundo rural, asociado a los, digamos, a los terratenientes, a los nobles locales, que se llaman mir, los mulás empiezan a decir, quieren destruir el Corán y patapumba, se va al lado contrario. Ese es el problema, o sea, que ellos viven dice, pero si son europeos, ¿no? No sé si viste una película, creo que es de Sofía Coppola, que se llama Las Vírgenes Suicidas. No, la verdad que no la he visto. Bueno, yo es que de cine tengo que decir que tengo poca cultura. Pues bueno, la película esta es muy interesante porque es una historia real en Turquía, en una ciudad en donde unas niñas viven con sus padres. Se quedan huérfanas y cruzan la calle y pasan a vivir con los tíos. Las niñas son como europeas, van al fútbol, bueno, son como las chicas, serían las chicas de aquí. Pasan a la familia musulmana, os tenéis que casar, las visten y al final se suicidan todas, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, ¿cómo una sociedad puede ser tan esquizofrénica, ¿no?, tan dual, de que
cambias de lado de la calle y pasas al otro. Pues es lo que ocurre allí, ¿no? Entonces, todo ese proceso se frenó, pero es que se frenó por la corrupción. Mira, te puedo poner un ejemplo. Es el Banco de Kabul. El Banco de Kabul es el Banco Nacional, era el Banco Nacional. En todos estos países sabes que hay unas minorías cultas que se forman en universidades extranjeras y que son gente competente, ¿no? Universidades norteamericanas, inglesas, alemanas. En otra época en las universidades rusas, ¿no? Entonces, el Banco de Kabul le encarga montar el banco entre comillas, de España, ¿no? El banco Nacional, a un señor que tiene formación bancaria y monta un banco moderno, ¿no? Bien, ese banco se monta, hay un consejo de gobierno de ese banco y en ese banco entra el hermano de Ashraf Ghani, el presidente del momento. El hermano y otros deciden empezar a pedir créditos al banco, imagínate, al Banco de España, ¿no? ¿Qué hacen con los créditos? Compran productos extranjeros para vender, pero no devuelven los créditos. Con lo cual, ahí el negocio es maravilloso. El director del banco 100% de ganancia. Los denuncia al presidente y ¿qué hace el presidente? Pues, ¿qué va a hacer si es su hermano? El director del banco. Es que no tiene mucho sentido. Claro, el Fondo Monetario Internacional se agarra un tremendo cabreo y dice, bueno, esto es una tomadura de pelo, esto es una estafa y no vamos a seguir mandando más dinero. Entonces, claro, cuando hay un ejército y una guerra, el movimiento de bienes es brutal, ¿no? O sea, date cuenta que Afganistán llegaba todo, ¿no? Entonces, eso supone toda clase de materiales y de bienes que están llegando para la modernización del país. Si los empresarios locales hacen un acuerdo con los exportadores y se benefician los exportadores occidentales y los locales, estamos perdidos, porque la red de corrupción es una espiral mortal. ¿Qué es lo que pasó? Esto me llega a mí a preguntar acerca de la concepción que tienen, por ejemplo, porque en este libro al final has hablado acerca de diferentes viajes y bueno, también, y ya más adelante hablaremos de las mujeres, pero has hablado de diferentes viajes y de cómo los británicos, por ejemplo, conciben a los afganos, ¿no? Hablas de un libro en el que más o menos se describen los diferentes pueblos y si, digamos, y se los califica como bárbaros o como civilizados. Y me llama, bueno, me lleva a preguntarte qué concepción tenían estos británicos sobre los afganos, a los que, adelantando un poco, es cierto que los llaman o los califican como inmóviles o como incluso ídolos de madera. Sí. Y cómo era esa visión, digamos, colonialista sobre este pueblo, que es cierto que es muy fragmentado, pero que desde luego es que al final era una. Claro, vamos a ver, los británicos en ese sentido tienen la misma visión imperialista que tuvieron con todos los países, ¿no? Entonces, hay una cosa muy curiosa. Tú sabes que hay una especie de historia de amor desde el siglo XVIII entre Irán y los Estados Unidos, ¿no? La cultura de Irán, la cultura del imperio persa, de Darío, de Jerjes, era muy admirada en Estados Unidos, ¿no? Y los iraníes también, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos se llevaba muy bien con Irán y con estos países? Porque Estados Unidos no creó colonias. Estados Unidos es una colonia que se independiza de una monarquía, que es la monarquía inglesa. Y entonces los iraníes, los persas primero y los iraníes después, hasta que hay un golpe de Estado en donde se coloca al Shah, ¿no? Con el apoyo de Eisenhower, se consideraban que eran del mismo bando. Los ingleses no. Los ingleses, ¿cómo ven esto? Pues los ingleses lo ven, son siempre minorías, lo ven desde una superioridad absoluta, ¿no? Y los consideran rotundamente inferiores. Mira, en el libro hay un capítulo que se llama Los dos pilares del imperio, en donde se describe como James Mill, que es el padre es un filósofo y es el padre de John Stuart Mill, uno de los grandes filósofos ingleses, ¿no? Como él ve la India. Es muy curioso. James Mill en la India ve mejor a los musulmanes, le parecen más civilizados y más racionales que los hindúes. Entonces, los ingleses se consideran que ellos son la civilización, que ellos son superiores, que la civilización, para imponer la civilización hace falta, en primer lugar, la fuerza. Y en segundo lugar, introducir la religión, la de ellos, claro, ¿no? Y la industria. Es básicamente como lo ven ellos, ¿no? Y luego, claro, ellos utilizan toda clase de tópicos contra los afganos. Yo analizo alguno, ¿no? Claro, hay cosas en Afganistán o en Irán que ahora nos parecen salvajes porque lo son. Pero es que esas cosas eran normales en Europa, no solo en la Edad Media, sino en la Edad Moderna. Hay formas de ejecuciones capitales, ¿no? De penas de muerte, que son salvajes. Pero yo puedo ofrecer una comparación. ¿Tú sabes cómo es el castigo por la traición en Inglaterra en la época de Enrique VIII?
Si te la cuento, me dirás que es afgana o iraní. Al acusado de traición, primero se lo ahorca un poquito, no del todo. Cuando está medio ahorcado, lo bajas de la horca, le cortas el abdomen y le sacas los intestinos. Lo vuelves a ahorcar hasta que muere y le cortas la cabeza y los 4 miembros y los pones clavados en los muros de la ciudad. A ti te cuento esto y dices, bueno, esto parece una novela de terror o es la típica corte turca o iraní. No, eso es Londres. Eso es Londres en el siglo XVI, ¿no? Entonces, lo que eran cosas muy crueles, ¿no? Que eran normales en Europa hasta el siglo XVI o XVII, allí siguieron, pero si hacemos un catálogo, no hay ninguna que se haga allí que no se haya hecho contraparte. Claro, porque la diferencia es lo que hablabas en el libro de que, digamos, comienza a existir lo que se llaman las leyes y, digamos, como una serie de derechos, ¿no? Que, por ejemplo, al ser juzgado, ¿no? Que son fundamentales y que, por ejemplo, en Afganistán llegan más tarde y luego, desde luego, se quiebran, porque ahora mismo el Estado de Derecho y los derechos de la población es inexistente allí. Sí, claro, claro, cuando la gente, hay mucha gente que le cuesta mucho entender lo que pasa en Afganistán, porque son, bueno, incluso son amigos, ¿no? Ellos dicen, bueno, los talibanes, como luchan contra los Estados Unidos, son como el Vietcong o como el Che Guevara o como Fidel Castro. No, mira, no tienen nada que ver. Si quieres entender lo que es Afganistán, yo siempre pongo este ejemplo, incluso a mis alumnos. Tú imagínate que en España todos los ministros fueran obispos. Todos, si no, no puede ser ministro. Y el presidente del gobierno es el cardenal primado. Entonces, no solo todos los ministros son obispos y te van a decir la única ley que existe es la ley religiosa, con lo cual vamos a hablar un poquito, a ver, señores, vamos a hablar un poquito de lo que es el matrimonio, de lo que está permitido, de lo que no está permitido y así sucesivamente. Ya no solo eso, es que el problema es que en Afganistán estos señores solo aplican la ley islámica, la Sharia, para el castigo del adulterio, de la homosexualidad, del robo, etcétera, etcétera. Entonces, no solo tenemos que el gobierno entero son obispos, ¿no? Sino que cuando vas al juzgado, te juzga un cura, de acuerdo con lo que dice la ley islámica. Entonces, ¿qué garantía tienes? Ninguna, porque los mulas también son muy corruptos, ¿no? Hay un ejemplo de corrupción que la gente no lo conoce y que es el siguiente. En la ley islámica hay un tipo de matrimonio que se llama matrimonio sihan, ¿no? No es un matrimonio. Consiste básicamente en la historia siguiente. Un viejo quiere una chica joven. Bueno, el viejo puede tener 4 mujeres, pero quiere una joven. Entonces, le ofrece una cantidad de dinero por casarse temporalmente. Imagínate, pues te casas conmigo 1 mes, 3 meses, 6 meses. Entonces van a ver a un mulá y le dice, el hombre le dice que se quiere casar con la chica acepta eso por dinero, lo necesita. El mulá le dice, bueno, yo os caso y tal, y entonces el hombre le tiene que pagar. Al mulá le dicen, bueno, toma esta cantidad. No, esto es gratis. Nosotros no cobramos. Bueno, pero es que es una limosna. Luego acepta el dinero y ese matrimonio, que es una forma de prostitución, cuando se acaba, si la chica está embarazada, el señor viejo se larga y ahí tienes una chica embarazada, totalmente deshonrada en el mundo musulmán, en donde no se puede casar y es una apestada social que acabaría practicando una especie de prostitución medio clandestina, porque tampoco se puede practicar, ¿no? Entonces, los mulás son enormemente hipócritas en el dinero, en la comida, en el sexo. En Afganistán existe la pederastia. La homosexualidad se castiga con la pena de muerte, ¿no? Y cualquier delito sexual de las mujeres se castiga con la lapidación, ¿no? Que es la pena de muerte que había en Israel en la época de Jesús, por ejemplo, la lapidación, ¿no? Pero la pederastia está bastante generalizada, ¿eh? Hay un chiste que dicen los Hazara, dice, si a un pastún le pides una mujer, lo primero que te trae es un niño. Entonces, bueno, vamos a ver, estos señores que son unos intransigentes terribles de la sexualidad, en realidad son hipersexuales. ¿Tú sabes 2 productos que no están prohibidos por el Corán muy apreciados ahora en Afganistán? Primero, el Red Bull, porque te anima mucho, no se puede beber nada, ninguna bebida alcohólica. ¿Y sabes otra cosa maravillosa que se vende allí? La Viagra. Porque esta gente son unos hipócritas terribles desde el punto de vista sexual, ¿no? A las mujeres no se les puede ver la cara, tienen que estar en casa, pero luego son absolutamente hipócritas. Hablando de la cuestión femenina, porque, bueno, dedicas un capítulo lo que serían las mujeres en Afganistán. Sí. Digamos, cómo son vistas estas mujeres afganas
digamos, sus contemporáneas inglesas de la época ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, y sobre todo, digamos, cuál es el rol de la mujer afgana en el mundo actual. La verdad que te tengo que comentar que he visto justo antes digamos, de empezar esta entrevista, he escuchado un reportaje que grabó el periódico, me parece que es CTX, acerca de una emisora de radio afgana y digamos, me ha sorprendido, se llama la emisora se llama Begum. Es una emisora para mujeres y bueno, es como una especie de proyecto social, para quien no lo sepa, que se lleva a cabo ahora en Afganistán y que está prácticamente enfrente, ¿no? de los talibanes, pero bueno, con unas limitaciones que al final lo llevan al ámbito cultural. Pero digamos, esta pregunta te la hago un poco ¿se ha ido reduciendo el papel de las mujeres en la sociedad afgana o cómo es realmente y cómo ha sido? Ahora, el papel de las mujeres con los talibanes cayó en picado de una manera catastrófica, ¿no? Pero antes no era así, es decir, casi toda la función pública, todas las funcionarias eran mujeres. Las mujeres eran funcionarias, empleadas de banco, trabajaban en empresas, estudiaban en la universidad, eran profesoras, tenían sus negocios propios. Era muy importante las peluquerías porque en un país donde no hay alcohol, no hay bares, donde la gente no tiene sitios para reunirse, las mujeres en las peluquerías eran sus centros de unión, ¿no? Hay una cosa muy interesante en el libro, que es que aparecen varias mujeres. Una es Lady Mary Montagu, que es una empresa que está en Turquía, ¿no? Y que en el libro se ve, a través de su correspondencia, que tiene una visión muy positiva de las mujeres musulmanas, ¿no? Y luego aparecen otras mujeres más, pero hay un personaje clave, ¿no? Ese personaje clave que no está reconocida como médica, pero no está reconocida como intelectual. Es esta autora que se llama Lilian Hamilton. Lilian Hamilton, bueno, merecería un reconocimiento muy especial. Es una señora que estudia primero enfermería, luego medicina, se doctora en medicina y se va a la India. Como no soporta el clima de la India, le ofrecen ir de médica nada más ni nada menos que a la corte del tirano, del emir de hierro. Y es médica de él y de su harén, lo cual es bastante complicado, ¿no? Está 3 meses allí, en Afganistán. Aprende la lengua, que es la única. Ella fundó un hospital con su dinero y fabricó la vacuna de la viruela y estuvo vacunando niños. Por eso tiene mucho reconocimiento como médica y hay un archivo en donde está este libro inédito y otros documentos inéditos, ¿no? Pero es que esta señora escribió un libro que se llama La hija del visir, cuyo protagonista se llama precisamente Gul Begum, ¿no? Bueno, Gul significa flor, ¿no? Y los padres a una hija a la que la quieren se le llaman Gul, ¿no? Siempre, ¿no? Ni flor, ¿no? Entonces, este libro lo escribió Lilian Hamilton, es un relato del genocidio hazara, pero la protagonista, este libro es, si tú quieres, el libro de culto de las mujeres afganas, de las mujeres afganas que querían ser libres, ¿no? Yo le dedico el libro a 2 chicas afganas, ¿no? Y a las mujeres afganas que quisieron ser libres y quieren seguir siendo libres. La historia es la siguiente. Esta chica es un personaje real. Es la hija del visir de los hazara. El padre quiere casarla para hacer lazos políticos, como los matrimonios de Europa, ¿no? Ella se niega. Y luego toda la historia de ella es la historia del genocidio y sus sucesivos rechazos a que la casen por acuerdos, ¿no? Entonces, esta chica es una protagonista literaria, sabe leer, es mucho más lista que las demás, pero prefiere a que la casen. ¿Cuál es la situación de las mujeres ahora? No pueden trabajar, no pueden estudiar nada más que, digamos, la enseñanza elemental, las han expulsado de la universidad, no le dejan ejercer prácticamente ninguna profesión, ¿no? Había mujeres policías, había mujeres en el ejército, mujeres jueces, fiscales, como aquí más o menos, pero esa es la cara A que quedó borrada. Si tú estás en Afganistán ahora y tú tienes, digamos, una hermana, ¿qué hace tu padre con tu hermana? Allí el matrimonio funciona así. El matrimonio es un acuerdo para tu hermana, entre tu padre y el futuro marido. El futuro marido de tu hermana, ¿no? Se dirige a tu padre y le dice, señor, no sé qué, quiero casarme con su hija. Entonces se hace una negociación. En esa negociación, el padre pide una cantidad de dinero por la hija, porque la hija es un valor, va a trabajar, le va a dar hijos al hombre, ¿no? Y se hace un acuerdo. Con ese acuerdo se sella un matrimonio y luego se hace una boda, pues, de varios días, pues como aquí, ¿no? Claro, el problema es que
todos los matrimonios son pactados entre el padre y el novio, sin el consentimiento de la mujer, Sí, ¿no? no tienen nada que decir. No tienen nada que decir. Entonces, claro, hasta ahora podían decir, bueno, pues yo no me caso, pues yo soy soltera. Y estas normas habían quedado muy debilitadas, pero con los talibanes no. Tú piensas que puede ocurrir lo siguiente, y por casos que conozco directamente. Un talibán te va a ver a tu padre. Un talibán va con su Kalashnikov, claro, naturalmente, y con un amiguete y tal. Y te dice, a ver, señor Muhammad, vengo a pedirle la mano de su hija. Bueno, puede tener otras tres, no pasa nada. O sea, entonces el señor Muhammad dice, no, aquí no me gustas. Bueno, dile tú a un talibán que no le gustas, ¿no? Porque te puede pegar un tiro y luego vas a reclamar a otro talibán que es el juez. Entonces, los talibanes se quieren llevar a las mujeres y ¿qué están haciendo los padres desesperados en muchos casos? Buscarle corriendo otro marido, porque los talibanes, como son ultra religiosos, el matrimonio religioso lo tienen que respetar. Entonces, ¿cuál es el destino de las mujeres jóvenes ahora? Casarse, ¿no? Que las casen, quiero decir, para que no se las lleve un animal que es un talibán, vamos, quiero decir. Esa es la desgracia. Si estaban estudiando, se quedaron con las carreras ininterrumpidas, con los bachilleratos ininterrumpidos, se quedaron sin profesión, se quedaron sin nada. Su único destino es casarse jóvenes. Mira, hay un refrán que dice que en Afganistán hay dos clases de mujeres. Las que a los 50 años son totalmente viejas, porque están desgastadas por los partos sucesivos, no hay ningún control de la natalidad y el trabajo, y las que no tienen la suerte de ser totalmente viejas a los 50 años porque murieron. Si tienes en cuenta que la atención sanitaria a las mujeres empezó primero con la monarquía, luego con los rusos y luego con la OTAN, pues ahora eso es terrible, ¿no? Claro, desde luego es un escenario totalmente opuesto, ¿no? Lo que comentabas acerca de esto. Y bueno, digamos para finalizar un poco la entrevista, me gustaría, bueno, ya nos ha quedado bastante claro que Afganistán es un estado fallido por cuestiones de violencia, por cuestiones de, bueno, pues de integrismo religioso. Eh, pero mi pregunta, y bueno, has hablado de ello a lo largo del libro, eh, bueno, pues varias veces, es si para acabar de desmitificar esto, vemos a los talibanes como desde luego lo que son, ¿no? Que son violentos y desde luego, como los has definido tú antes, unos salvajes. Pero lo que tengo claro es si el pueblo afgano en sí es un pueblo violento. Yo creo que también es un mito que vienes a, digamos, a acabar con él. Vamos a ver, el pueblo afgano hay muchos pueblos afganos distintos, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en donde hay pastores nómadas que van en caravanas, hay zonas en donde hay campesinos. El pueblo afgano no es más violento que otros pueblos del mundo, no es más violento que pueblos en África o que otros pueblos, ¿no? La mayor parte de la gente afgana por ejemplo, son un hombre que tiene una mujer y una familia y son pacíficos y trabajan pacíficamente. Claro, el problema es que si no hay Estado y no existe la justicia ni la policía funciona correctamente y el ejército deja de existir también, entonces, claro, la violencia se aumenta muchísimo más. Vamos a ver, es que si hacemos un concurso de violencias y de asesinatos, yo creo que de momento el número uno a mucha distancia de pelotón es Adolfo Hitler, ¿no? Que inició una guerra que llevó a 60 millones de muertos, ¿no? Y las barbaridades que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam o en otras guerras, tienen paralelos en Afganistán y lo superan, ¿no? No son más violentos que los demás. Ahora, sí, claro, si un grupo, tú piensas que los talibanes, cuando tomaron el poder, eran como 80.000 personas, 80.000. Afganistán es del tamaño de España. ¿Alguien se imagina que España fuera conquistada un ejército de 80.000 individuos que van de dos en dos en bicicletas y en furgonetas? ¿No? Claro, los talibanes como hacen lo que quieren porque no tienen ningún control. No, claro, y luego porque también al final se encuentran con un pueblo que no se puede defender de manera efectiva. Es que no se puede defender porque ellos lo que hacen es, tú imagínate una aldea, ¿no? Entonces, en las partes aisladas la gente sigue viviendo igual porque ellos no acceden. Y solo acceden si les interesa por razones económicas. Si en una aldea hay alguna resistencia, se acercan y castigan a toda la aldea, ¿no? Porque además allí la justicia es, te castigo a ti y a toda tu familia, ¿no? Como se hizo durante mucho tiempo, ¿no? Y digamos, con lo que se llama la venganza de sangre, ¿no? Entonces, el problema es que la población no tiene capacidad de resistencia. Y además el problema es, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué se fueron los Estados Unidos? Mira, se fueron por dos razones. Porque no pudieron controlar el país como los rusos, porque se quedaron en las ciudades, no aprendieron la lengua de los campesinos, ¿no? Y además, en la lucha contra los talibanes,
hubo muchísimas víctimas colaterales. Vamos a ver, mira, en el periodo de la OTAN murieron 3.000 soldados de la OTAN, 80 y pico mil talibanes o mujahidines, como le quieras llamar, 80 y pico mil soldados del ejército afgano y 85.000 civiles. Se ve a veces en el cine, ¿no? Hay una resistencia en una aldea y ¿qué hacen los americanos? Bombardean la aldea entera. Entonces, claro, así vas creando odio y más odio y Lo más que odio. es crear talibanes. Claro, eso es un criadero de talibanes, ¿no? Ese es el problema. Entonces, a nivel de salvajada y de violencia no son más violentos que otros. Es mentira. Lo que pasa que, claro, es como si tú dices, no, los alemanes siempre fueron unos locos nazis. Hombre, las narices, que Beethoven era un nazi, ¿no? Los alemanes fueron el pueblo más culto de Europa, ¿no? Los rusos no son una pandilla de asesinos, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Porque además esos son estereotipos, ¿no? Que un país le aplica a otro, ¿no? Entonces, ¿ahora qué pasa con los talibanes? Como no podía, la OTAN no pudo controlar, sobre todo por la corrupción y por la ineficacia militar, ¿no? Lo que hicieron fue hacer un acuerdo, que son los acuerdos de Doha, entre Donald Trump y los talibanes, diciendo nosotros nos retiramos y vosotros nos garantizáis que se acaba el terrorismo islámico fuera. Los talibanes venden la imagen, aquí ya no hay terrorismo. El terrorismo es básicamente Al-Qaeda, el ISIS, el Estado Islámico del Jorasán. Jorasán fue un estado muy importante en el norte de Irán. Entonces ellos venden la imagen de que ellos acaban con el terrorismo islámico. Es mentira. En el sur de los pastunes, la mitad de los pastunes viven en Pakistán y son enormes, ultras, ¿no? Ultras religiosos y están organizados militarmente. Los lazos entre Al-Qaeda, el ISIS, el Estado de Jorasán y los talibanes son muy grandes y nadie sabe lo que va a pasar allí. Lo que pasa es que, claro, como están ahí y como están aislados, no pasa nada, ¿no? Hombre, Bin Laden estaba en Afganistán, ¿no? Y organizó el atentado del 11S desde Afganistán, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque tienen además muchísimas relaciones familiares entre todos los grupos. Entonces, si resulta que tus primos, tú tienes un primo en el ISIS, otro en Al-Qaeda y tal, bueno, pues eso es... Habrá que llevarse bien, entonces. Claro, ¿no? Entonces, entre ellos se llevan bien y hasta que... yo creo que el problema que hay aquí también es que desde que empezó la guerra de Ucrania, el terrorismo islamista se lo están tomando un poco de broma, ¿no? Piensan que no es importante cuando está extendiéndose por todo el Sahel, ¿no? Y por África, ¿no? Si hubiera un mega atentado, entonces dirían, uy, pues no era de... Como la cosa parece que es así, ellos están ahí, nadie los reconoce, siguen aislados y además prácticamente hay un lema casi en la opinión pública. Olvídate de Afganistán, no hables. Y me gustaría, bueno, pues terminar también un poco preguntándote acerca de, porque es cierto que cuando cayó el Estado afgano, que digamos, el promovido por Occidente, ¿no? Y por Estados Unidos y todo, digamos, Occidente, digamos que hay bueno, tras esa retirada hay una serie de resistencias de partes del ejército aisladas en diversos valles, que al final pues componen una parte del país. ¿Hay algún tipo de resistencia, bueno, cultural, militar a los talibanes? Y si es efectiva. Bueno, efectiva no. Es decir, una parte del ejército está en Irán, ¿no? Y otra parte del ejército, ¿qué pasó? Pues mira, es muy sencillo. En el ejército afgano, si tú te reclutas y desertas, la paga tu familia, ¿no? Pero los soldados no les estaban pagando. Estaban luchando a veces sin municiones y si caían muertos ni siquiera recogían los cadáveres. Entonces el ejército, digamos que no tenía ninguna moral de lucha. Yo te cuento, contado directamente, lo que pasó en Herat. En Herat había una división son muchos soldados, con armas americanas, etcétera, etcétera. Cuando se acercaron los talibanes, un antiguo señor de la guerra, de la época de la guerra civil, los mulás locales, y le dijeron al jefe de la policía y al general de la división que se entregara sin lucha, porque tampoco nadie quiere luchar, a los talibanes. Y les regaló los tanques, los vehículos, todos. Les regaló todo el material entero a los talibanes. ¿Cómo te puedes explicar que Kabul, que decía el Pentágono, 6 meses de asedio, cayó en menos de una semana? Porque no querían luchar. Y no querían luchar porque si a ti no te pagan, no te dan municiones y te dejan abandonado, pues no quieres luchar. Lógicamente. Claro. Pero vamos, que no ha habido, digamos, en los meses posteriores ni en los años posteriores ningún tipo de resistencia en ese sentido. No hay ningún tipo de resistencia. Bueno, y además tampoco se sabe qué solución, porque una solución política que se está manejando es dividir Afganistán en trozos. Es decir, que Irán se quede con la parte occidental, bueno, eso
aumentaría muchísimo el poder de Irán. Si se forma el Pastunistán, que era el país de los pastunes, con millones de pastunes pakistaníes, Pakistán aumenta mucho su poder. No creo que eso le gustara nada a la India, ¿no? Todos el norte, Tayikistán, Uzbekistán, son estados que ya existen con un trozo suelto en Afganistán. Entonces eso puede acabar dividido. Pero de momento a nadie le interesa remover el ascua para que vuelva a encenderse el fuego, ¿no? Porque eso sería muy peligroso, ¿no? Entonces, de momento, parece que está todo el mundo más cómodo con eso, ¿no? De vez en cuando se habla algo de las mujeres afganas porque verdaderamente están sufriendo un apartheid sin paralelo en la historia. Son 18 millones de mujeres en esas condiciones y se acabó. Y lo demás parece que no importa. Pues veremos a ver qué sucede, pero desde luego lo que tengo claro es que este libro de historia de Afganistán sobre, bueno, pues la creación del Estado afgano y desde luego, bueno, pues vamos, las décadas y el siglo XX, pues desde luego son realmente bueno, pues un aprendizaje para quien pues no conozca la historia de este país que desde luego todavía tiene, los historiadores tienen bastante que desmitificar. Muchísimas gracias, José Carlos, por haber atendido, oye, pues esta entrevista. La verdad que te doy la enhorabuena porque la verdad que me ha encantado el libro y la charla ha sido excepcional. Vale, vale. Si me haces el favor cuando me mandas el enlace, cuando lo tengas. Sí, por supuesto, lo mando y nada, y en principio, vamos, te lo envío por correo y no habrá ningún tipo de problema. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado por aquí y nos vemos en el próximo capítulo del Foro de la Historia. Muchas gracias. Gracias a ti. Chao. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.